Iniciamos Gente y Ciudad. Trabajamos para ustedes en la Gerencia General Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López, en la jefatura de producción Alexandra Gamboa, en la producción Jessica Molina, en la conducción de este espacio, quien les habla, María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36581 y productor nacional independiente 6264. Nuestras redes sociales: Instagram @Unión Radio 93 Piso 7, Twitter e Instagram @Malaver, @Gente y Ciudad ORG. Los invitamos a siempre escucharnos en vivo a través de este dial 93.7 FM y por la web en mundour.com, en el streaming que encuentras en la pestaña de Ciudades, o en diferido en formato podcast por nuestra web www.genteyciudad.org. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @Male Malaver. Conoce la historia de tu localidad. Eso impulsa tu querencia y tus ganas de aportar como ciudadano. Y a esta hora hacemos contacto con nuestro amigo de siempre, de todos los amigos, también personal. Nos encanta que haya asumido la responsabilidad también para este año. Nos encantó que nos acompañara todo el año pasado. Aprendimos muchísimo. Muchos de sus intervenciones y entrevistas en el programa los tenemos montados en nuestra como podcast en nuestra página genteyciudad.org. Invito a escucharlos porque, bueno, él nos ha hablado de cosas que no cambian, ¿no?, en la historia, aunque hay mucha gente que quiere cambiarla. Otoniel Martínez es docente universitario a quien tenemos en línea y que le damos el feliz año. Él da materias como historia y geografía, por eso es que hablamos de estos temas con él. Docente, actualmente certificado por la World Climate Foundation como educador global, representante de Venezuela ante el Consejo de Honor de la Organización Mundial de Scouts Independientes, docente encargado del modelo de las Naciones Unidas en el Colegio Ítalo-Venezolano Ángelo de Marte. Marta, hay muchos padres que siempre lo están escuchando a esta hora, y ya me lo han dicho, de este colegio. Él también es abogado especialista en Derecho Administrativo y Laboral, buenísimo, yo lo fastidio mucho en este tema del Derecho Administrativo. Síganlo en sus redes sociales, Twitter, @Rudy Otoniel, Rudy con Y, y en el Instagram, @OtoMartínez67. Él me planteó, no hemos conversado todavía, pero sí me lo planteó por un mensaje que iba a darle un giro, iba a tomar una línea y a plantearse un objetivo para este año en las entrevistas de nuestro programa. Y yo estoy leyendo aquí lo que me deja Jessica, que el tema de hoy se llama Geografía Toponímica de Venezuela. Explícanos, Otoniel, bienvenido y feliz año. Hola María Alejandra, buenos días, ¿cómo estás? Qué bueno estar aquí una vez más, un año más con tu programa y con Unión Radio. Buenísimo. Gracias, excelente, gracias. Muy motivado. Sí, gracias. A ver, coméntanos eso de geografía toponímica. Ajá. Geografía toponímica de Venezuela se refiere a la forma como tienen nombre las ciudades y pueblos de Venezuela, a la denominación que se usó en un principio y cómo fue en el tiempo de variando en otras cosas, o cómo fue de vocablos antiguos indígenas pasamos a vocablos españoles con la época de la colonia y luego a los vocablos modernos ya más relacionados con las actividades de las personas. Por ejemplo, ¿por qué relacionan esto con la geografía y no con la historia? Porque a través, no, igualito, está vinculado uno con otro, pero se refiere a la forma de los lugares. Por ejemplo, en los Andes, el vocablo mucu está relacionado con la ubicación de factores de agua, colinas y valles, y por eso en los Andes encuentras pueblos que se llaman como San Rafael de Mucuchíe, ¿ok? Encuentra Mucubají y Mucurubá. Esos son nombres que tienen lugar con, más o menos significan agua y colinas, o agua y montañas verdes, ¿ok? En Anzoátegui, en cambio, en Oriente, encuentras... Entonces, cuando el nombre está relacionado con la geografía, y pasa mucho, no solamente en Venezuela. No, disculpa, ya va, no te escuché bien, discúlpame, Alejandro. Que se refiere entonces cuando el nombre tiene que ver con la realidad geográfica de un sector. Exacto. Y pasa mucho esto, y no solamente en Venezuela, te pregunto.
No, pasan en Venezuela, obviamente por los vocablos que tenemos a primera mano, ¿no? De pueblos ancestrales. En las ciudades antiguas, pues también, en las ciudades que tienen su denominación original. Lima, por ejemplo, Lima, que es la capital del Perú, Lima viene del nombre del río, deriva del nombre del río que atraviesa la ciudad, que es el Rímac. Entonces la transformación del nombre en el vocablo, al españolizarse, pasa del antiguo quechua, de Rímac, a el castellano, que es Lima. Eso lo ubicamos muchísimo en diversos continentes. En Venezuela se manifiesta de diversas formas. Cuando los españoles llegaron, le ponían a cada ciudad el nombre de algo que tuviera que ver con una figura religiosa. Por ejemplo, Santiago de León de Caracas, es el nombre de Caracas. Y Santiago los Caballeros de Mérida. Vienes poniendo uno de los antiguos nombres de Barcelona, Nueva Barcelona de Santa Eulalia, la écija de los Cumanagotos, que era uno de los nombres antiguos de la ciudad de Barcelona. Y cada ciudad fue lentamente, o cada población de esa época fue lentamente asumiendo al final el nombre el nombre original. En el caso de Caracas se quedaron con el nombre de la tribu que habitaba la región, la tribu de los Caracas, el pueblo de los Caracas. Y cada región pues fue colocándole su toque particular. Ya entonces ya no es tanto de vocablos, sino de los pueblos. Cada quien en diversos países del mundo, tú encuentras nombres asociados, por ejemplo, a lugares geográficos, y tienen hasta poéticos, si te pones a ver bien, María Alejandra. En China, por ejemplo, encuentras el lago del estanque del cisne, de los cisnes solitarios. Esos nombres, todos poéticos. El bosque de los tiros susurrantes. ¿Okay? Eso tiene que ver con el lugar y una particularidad del sitio. En Venezuela no, en Venezuela los nombres después de los españoles que fueron puestos, digamos, por los pardos, o las clases que después, la población en general, tiene que ver más que ver con el trabajo de la gente, con lo que se produce. Por ejemplo, tintorero, por ejemplo, el chinchorro, que queda en Guárico, ese tipo de nombres. Y esos nombres se van colocando en base a la actividad de la gente o alguna particularidad, como por decirte, el sombrero, el cajón. Esos son nombres típicos de lo que encuentras acá en el país. Que de alguna forma... Y bueno, de lo que produce podemos hacer una precisión cercana a lechería, por ejemplo. Bueno, exacto, ahí tienes el mejor ejemplo con lechería. Sí. Ahí tienes el ejemplo típico. Lechería, pero no era leche de vaca. No, leche de cabra, en el Cerro del Morro. Y en el Cerro Venezuela. No solamente en el Morro, en el Cerro Venezuela. Por cierto, hay una aseveración que no hace mucho vi, me gustaría hacer una acotación al respecto, que se ha dicho que es que la leche de cabra de lechería alimentaba a todo el estado Anzoátegui. Y eso es una pretensión como muy grande, ¿no? Por cuanto es imposible en la época de que data ese nombre, ¿quién transportaba leche de cabra de hace ciento y tantos años a todo el estado Anzoátegui? ¿Qué industria había? Eso no es correcto señalar eso. Simplemente era del lugar. Se refería única y estrictamente al lugar. Ahora, y entonces yo te preguntaría, antes de cerrar, no es bueno entonces cambiar los nombres, porque hay una moda de quienes vienen a gobernar, es algo así como que también hacen su nuevo logotipo en vez de mantener el escudo de la ciudad que cuando lo tiene, ¿no? Y hay ciudades que lo tienen, pero también se inventan el logotipo y cada vez que hay un cambio de partido también lo cambian. Y así van cambiando los nombres de las calles, los nombres de los sitios, por un tema de quizás mostrar presencia, también ideológico. ¿Qué recomendación tú haces al respecto de estos cambios de nombre? Bueno, no hay nada que pueda cambiar el nombre cuando está en la psicología y en la identidad regional, en la identidad de cada población. Es cada población quien determina cómo se llama su local. A mí no me entra el hecho de que el Paseo Colón no se llame más Paseo Colón. O sea, yo lo sigo llamando Paseo Colón porque si no me pierdo. Lo otro me suena a una parrilla maritierra, pues. Sí, todo el mundo, toda Venezuela, todo el mundo conoce al lugar como Paseo Colón. Es difícil colocarle un nombre al que no se va a adecuar la gente, ni se va a habituar la gente. Mucho más, si eso es como un espacio público de una ciudad, imagínate con cambiar o pretender cambiar el nombre de una ciudad, de un pueblo, de un caserío. Eso es bien complicado. No es fácil porque puedes hacerlo en el papel,
pero ¿cómo lo erradicas y cómo lo borras de la identidad y de la psique de cada habitante que allí vive? Es prácticamente imposible. ¿Eso no afecta eliminar. También la querencia? Por supuesto, eso porque claro, es importante claro. el arraigo para el desarrollo de las ciudades. Claro, eso, un nombre no necesariamente te da arraigo o te da desarraigo. El nombre simplemente te identifica y te da sentido de pertenencia. Así tal cual, o sea, no existe otra posibilidad porque, reitero mucho eso, el amor por la tierra es afecto, es emociones, eso es un factor psicológico fundamental de las comunidades y eso es muy difícil de desarraigar o desaparecer con un decreto, con una resolución, sí, con un documento legal. Interesante este tema para el día de hoy. Seguimos pendientes en conversar de manera privada y planificar todo el año. Te mando un abrazo gigante. Era Otoniel Martínez, docente universitario de más de 20 años dando materias como Historia y Geografía, docente actualmente certificado por la World Climate Foundation como educador global, representante de Venezuela ante el Consejo de Honor de la Organización Mundial de Scouts Independientes. Además, es docente encargado del modelo de las Naciones Unidas en el Colegio Ítalo-Venezolano Angelo de Marta, abogado especialista de Derecho Administrativo y Laboral y gran amigo. Invitamos a seguirlo en sus redes sociales, @RudyOtoniel, en Twitter, Rudy con Y, y el Instagram, @OtoMartínez67. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @Male Malaver. Despedimos Gente y Ciudad. Trabajamos para ustedes en la gerencia general Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López, en la jefatura de producción Alexandra Gamboa, en la producción Jessica Molina y en la conducción María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. No olvides, la meta, convertirnos en los ciudadanos que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.